¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Alfredo Lecona y esto es Punto y Contrapunto. El Pleno del Senado aprobó la regulación de la cannabis en México. Se aprobó, según apuntaron diversas organizaciones ciudadanas, un dictamen que no despenaliza la posesión ni hay desistimiento de acción penal, es decir, que sigue la criminalización de los consumidores aunque se permite el autocultivo y las asociaciones canábicas. Y el general Salvador Cienfuegos Cepeda está desde ayer en México. Al llegar a nuestro país, las autoridades mexicanas le notificaron que la Fiscalía General de la República inició una investigación en la que está vinculado. El presidente López Obrador hoy dijo que no habrá impunidad y el canciller Ebrard que sería suicida que no se le investigara. ¿Defendió México un principio o el general puede dormir ya tranquilo? Y al hablar de la relación bilateral y la cooperación en materia de seguridad, el gobierno de la llamada 4T nuevamente hizo un llamado a replantear los objetivos de la iniciativa Mérida. ¿La recuerdan? El canciller Marcelo Ebrard dijo que este gobierno no ha pedido nada relacionado con este acuerdo al país vecino. ¿Debe reformularse esta polémica iniciativa y en qué sentido? Estos son los temas que debatiremos esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Con 82 votos a favor y 17 en contra, se aprobó en lo general el proyecto de decreto para expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Con esto, México abre la puerta al consumo adulto de cannabis y su producción y comercialización, lo que sin duda es un cambio enorme en materia de política de drogas. Pero las organizaciones ciudadanas que impulsaron este cambio desde hace ya muchos años no quedaron conformes al señalar que esta ley criminaliza a las personas consumidoras. Veamos el contexto. El Pleno del Senado aprobó en lo general la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Con el apoyo de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo y la oposición de la mayor parte de los legisladores del Partido Acción Nacional, quedó establecida la regulación del consumo adulto de la sustancia. Según el proyecto de dictamen presentado el viernes pasado, el Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis será responsable de hacer cumplir la regulación. Quedará prohibido consumir cannabis en todo establecimiento masivo con acceso público, en escuelas e instalaciones gubernamentales, así como en lugares donde esté prohibido el tabaco. Y la Secretaría de Salud tendrá la rectoría sobre la cadena productiva de la cannabis y sus derivados, así como de su consumo. Las personas consumidoras podrán sembrar hasta 4 plantas para autoconsumo, pero deberán adecuar su vivienda para no afectar a terceros, quienes podrán denunciar a quienes no acaten esta disposición. El consumo fuera de casa solo se permitirá en establecimientos autorizados cuyo cupo máximo será de 20 personas. Además, no se podrá comercializar ningún producto que mezcle cannabis o sus derivados con sustancias como el alcohol, nicotina, tabaco, cafeína o bebidas energizantes. Respecto a la posesión, quien porte sin permiso entre 28 y 200 gramos podrá recibir una multa económica y más de 200 gramos ameritarán prisión. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que la reforma criminaliza a la población consumidora de cannabis y no respeta el libre desarrollo de la personalidad establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución emitida en 2019. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Muy contenta de verte, Alfred. Nunca me había tocado tenerte al frente del programa. Un gusto. El gusto es todo mío, querida Ana. Martín Vivanco, académico y abogado. Buenas noches, Martín, querido, ¿cómo estás? Hola, querido. Bien, buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, bienvenida. Gracias, Alfredo. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Hola, Alfredo, qué gusto tenerte como moderador. Seguro vas a querer debatir estos 3 temas. Pero me voy a matar. Te interesa. Pues, ¿qué te parece que nos quedamos contigo y pongo yo el punto y tú haces el contrapunto para que no nos quedemos con las ganas? A ver, ¿cómo ves tú este avance? Pues un avance ciertamente muy importante, pero pues que no termina todavía de consolidar ese anhelo de la izquierda, eso que mucho se puso también en la campaña que llevó a la presidencia a López Obrador, y creo que por el contrario, pues hemos visto de parte del gobierno federal pues una campaña, esta famosa campaña del mundo de las drogas no tiene un final feliz. En general, ¿cómo estás viendo tú este tema y lo que resultó ahora en el Senado? Bueno, como lo comentas, Alfredo, creo que es un avance indudable. Si hace 5 años un diputado o un senador se manifestaba a favor de la regulación de las drogas, pues no lo bajaban de marihuano, de adicto, de, digamos, una persona antisocial. Esos eran los estigmas.
Y hoy posiciones como la del senador Damián Cepeda, este morbo adolescente, medio teto, hablando de los porros y de cómo va a oler la calle, etcétera, pues ya son voces marginales y totalmente superadas. Lo más importante de esto es que estamos dejando atrás el régimen prohibicionista. Somos el tercer país en el continente después de Uruguay y de Canadá de regular en serio el tema de la marihuana, pero las cuestiones están en los detalles, en el cómo. Y creo que ahí sí el dictamen, tal como se está en general, porque hay que decir que mientras estamos debatiendo en el Senado se están debatiendo las reservas y los votos particulares, pero en general creo que sí tiene algunas deudas importantes que hay que señalar. En primer lugar, que no saca a la marihuana del Código Penal, es decir, se sigue criminalizando a los usuarios y a los productores. Y seguimos en el tema eterno del gramaje, se aumenta considerablemente el gramaje que se puede portar, pero de cualquier forma se sigue criminalizando y seguirá siendo motivo de extorsión por parte de policías, principalmente a usuarios jóvenes. Hay que recordar que el segundo delito por el que se persigue a personas adolescentes es la posesión de porciones mínimas de drogas. Entonces, creo que el dictamen queda mucho a deber en esto. También hay algunas posiciones que dice que favorece a empresas extranjeras y perjudica al campo mexicano, que desincentiva la producción a nivel nacional y en pequeñas parcelas. Hay que ver el dictamen a fondo, pero lo que sí es cierto es que hubo un cabildeo intensivo por parte de empresas principalmente canadienses a lo largo de los últimos meses. En recapitulación, creo que es un avance muy importante que hay que celebrar, pero que hay muchas asignaturas pendientes y que el triunfo es parcial. Que hay muchas asignaturas pendientes y el triunfo es parcial. La verdad es que terminamos coincidiendo más que encontrarnos, querido Alex. ¿Tú cómo lo estás viendo, Ana? Porque pues efectivamente, tal y como nos cuenta Alejandro, la postura del PAN en el Senado es completamente en contra, a pesar de que por ahí hubieron guiños hasta del ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, en los últimos días. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Hay puntos pendientes? ¿No te gusta nada? ¿Te gusta un poco cómo quedó el dictamen en el Senado? Aquí tengo una postura muy personal y una postura del partido. Ahorita que estaba yo revisando en redes sociales, vi que el senador Gustavo Madero, al contrario, posicionó a favor en términos de que, y fue algo de lo que también señaló, como bien señalas, nuestro ex candidato Ricardo Anaya en su videocolumna semanal, que los invito a verlas, porque lo que está diciendo es que tenemos que, cuando las cosas se siguen haciendo de la misma manera y queremos obtener resultados distintos, pues vamos a estar equivocados. Lo que está planteando tanto Gustavo como Ricardo es que se tiene que cambiar el modelo en el que se está abordando este tema, porque llevamos décadas abordándolo de la misma manera, porque pues López Obrador y la Cuarta Transformación están haciendo exactamente lo mismo que otros gobiernos, o peor aún, no están haciendo nada por el combate contra las drogas, y que por eso tenemos que entrar en un nuevo esquema, por lo menos de debate, porque es un tema donde a mí no me gusta entrar, que me digan que estamos discriminando, que estamos estigmatizando, porque a mí no me gusta hacer sentir así a la gente, pero muchos mexicanos y mexicanas no vamos a entender, no vamos a aceptar el uso de las drogas como parte de la vida de de las personas, de las y los individuos, ¿no? Al final de cuentas, creo que cuando abordamos este tema, tampoco me gusta decirlo en este sentido, pero muchos de los que las defienden están hablando desde su privilegio, porque no es lo mismo ser de clase media o de clase alta y tener acceso a las drogas, decidir tener un acceso a las drogas por un tema lúdico, a ser de la clase baja, a ser pobre, a vivir en colonias muy lastimadas, y lo veo como concejal de Cuauhtémoc, como alguien que creció, por ejemplo, en una colonia como Tlatelolco, y tener acceso a las drogas. Hay un mundo, hay un universo de diferencia. Entonces, las y los que defienden el tema desde su postura de privilegio no están entendiendo el daño que hacen las drogas. Ahora, si nos vamos al otro extremo, como la lucha de Margarita Garfias con el colectivo Familias y Retos, pues creo que también se le quedó a deber en el tema de la reglamentación, para la falta de reglamento para el uso medicinal. Entonces, realmente creo que lo que avanzaron en el Senado pues no va a servir para nada, y mucho menos para resolver el problema de violencia o un apoyo económico en tema de drogas. Querido Martín, ¿no sirvió de nada, no servirá de nada, o sí hay avances? ¿Cómo lo estás viendo tú? No, a ver, que estemos ya utilizando este nivel de debate en el sentido de lo que decía Alejandro, de que ya estamos hablando de que hay un dictamen aprobado por el Senado donde se legaliza el uso no medicinal, ya no se le dice lúdico, de la marihuana. Yo creo que sí es un gran avance, sin duda, ¿no? Y aparte de que sí concurrieron pues, los votos de Morena con otros partidos,
No sé si la política del gobierno, bueno, la política del gobierno federal, como tú bien decías, no está alineada a esto, pero tan siquiera el partido, en el gobierno, pues sí. Ahora, lo que dice Ana, pues parte de muchísimas falacias, eso de que se viven dos mundos distintos, pues se viven dos mundos eso distintos, dices tú, porque eso no viene de un barrio pobre. O sea, se viven mundos distintos porque hay muchísimos Méxicos, pero a quien más criminalizan esto, a quien más afectan, es a quienes están sembrando marihuana en la sierra y los detienen, a las personas que son detenidas por narcomenudeo, que esas personas sí no tienen dinero. Con esta reforma, bueno, lo que se pretende ahorita sigue criminalizando, pero es que esas personas no entren a la cárcel simplemente por traer una posesión de algo que no te hace daño si sabes consumirlo. Sí. Ahora, ¿hay excesos? Claro que sí, pero este es el paso que tenemos que dar y si lo que toma es que veas muchos videos de Ricardo Anaya, pues el video de Ricardo yo creo que dice muchas cosas, o sea, bastante razonables. O sea, velo muy bien porque dice, bueno, pues la prohibición no sirve absolutamente para nada. Por eso Ejemplo, personal. La prohibición del alcohol en los 20 en Estados Unidos, lo único que trajo fue la consolidación de toda la mafia y demás asesinatos. Pues, algo resuena en esto, en este tiempo. Entonces, yo creo que ahorita el trabajo va a ser en la Cámara de Diputados que haya realmente un cabildeo intenso, que escuchen a la sociedad civil, porque sí tiene grandes efectos el dictamen. Es un gran paso. No lo voy a escatimar, pero hay grandes defectos, se tiene que quitar del Código Penal, no se puede criminalizar esto. Si eso lo hacemos, ya estamos hablando de otro tema, y aparte creo que las licencias, para todo lo que se está manejando, va a ser una burocracia enorme. Yo simplificaría muchísimo el trámite. Okay. Estefanía, a ver, son dos cosas, ¿no? Parece que están entrelazadas, pero una cosa es la criminalización y otra cosa es la estigmatización. Una estigmatización social que vemos que desde mi particular punto de vista que no sucede. Y a mí sí me parece realmente vergonzosa, y lo hemos dicho aquí en diversas ocasiones, esta campaña que tiene el gobierno federal de que el mundo de las drogas no lleva a un final feliz. No ha faltado como ese liderazgo político desde Palacio Nacional, desde el presidente de la República, para que tuviéramos lo que por lo menos se ve que tenemos, pero ya avanzado con las deficiencias cubiertas que todavía de las que todavía hablan Alejandro y Martín, por ejemplo. Claro, a ver, para mí esa campaña tendría que ser diferente porque creo que esa campaña va más con lo que decía Ana hace un rato y con lo que cree Ana y con lo que ha dicho en el pasado, que me da mucho gusto que haya moderado su postura gracias a los videos de Ricardo Anaya, porque en un programa anterior, pues sí, de plano nos terminó diciendo marihuanos a todos. Eso no ha cambiado. Entonces yo creo, algo similar. Algo similar. Y no lo dije, además. Sí creo que es perfectible, sin embargo, Alfredo, esto no habría pasado si no tuviéramos a este gobierno que lo puso en su agenda en el 2018 y que se aprobó también con la mayoría de Morena. Si tuviéramos un Congreso mayoritariamente conservador, panista, como ya lo dijo en su tweet, como votaron la mayoría en contra y como este discurso que están poniendo sobre la mesa constantemente, no se habría dado ni siquiera la discusión y no estaríamos hablando de esto en este momento. Y creo que Estefanía, sí podríamos adjudicarle... Perdón, pero también está el asunto de la sentencia de la Corte, ¿no? O sea, no fue tanto una cuestión de voluntad del partido mayoritario, sino de una sentencia. Sí, porque esta discusión se ha aplazado 3 veces por los votos en contra del PAN, a pesar de que la Corte lo haya dicho. O sea, también creo que hay un tema ahí que hay que darle un buen juicio a la bancada de Morena, que tuvo mucho que ver, que tiene que ver con voluntad política. Ahora, ¿qué es perfectible? Sí, evidentemente creo que es perfectible y que creo que se tendrá que hacer en la Cámara, como lo decían mis compañeros, pero sí coincido con que las cosas a medias no terminan de funcionar. Sin embargo, es un gran logro y yo lo pongo con una analogía con el tema del aborto. Si mañana se despenaliza el aborto, sin embargo no es gratuito, está bien. Desafortunadamente yo esperaría que con política pública subsanáramos eso y que lográramos transitar a que fuera legal, seguro y gratuito, pero si nos dan que sea legal y que si nos dan para sacar a las mujeres de la cárcel que están por ahí por decidir sobre su propio cuerpo, pues yo sí diría que estamos del otro lado de la discusión y yo sí diría que estamos avanzando y creo que eso es lo que está pasando ahora y creo que sí se debe reconocer mínimamente, porque sí es cierto que a la sociedad civil hay que reconocerle de muchísimo, pero también creo que tenemos que estar desde un lado de aceptar que hay grandes aliados y que si no hubieran llegado esos grandes aliados y aliadas al Senado, pues no estaríamos teniendo discusión y hay que tener un poquito de humildad también para aceptar que tiene que ver con una mayoría que sí es de izquierda y que ha hablado de esto, no ahorita por lo que dijo la Corte. Muchos de los actores y actoras que están ahí que votaron a favor tienen hablando de esto muchos años.
A ver, Martín, levantaron la mano Martín y Ana. Si quieres primero, Martín, porque vi que justo levantaste la mano cuando decía Estefanía que el PAN había sido, ¿no? Realmente quien había obstruido en las últimas sí, o dos sea, veces. no tiene mayoría para obstruir, pero lo que sí es que hay liderazgos bastante importantes. En eso tiene razón Estefanía, que o son de Morena, que es Jesús, o Pati Mercado, por ejemplo, que Genaro le agradeció por Twitter. O sea, sí ha habido esta discusión. Ahora, el problema es, por lo que decía Alejandro, ¿qué intereses se metieron ahí que no pudimos legislar bien? O sea, porque esto a todas luces no va a servir para mucho. Okay, ¿cuáles son, qué intereses y en Cámara de Diputados qué se va a subsanar? Era todo eso. O sea, que hay liderazgos importantes que también están muy a favor de todo esto y saben cómo hacerlo. Y perdón que meta mi cuchara, pero el presidente de la Comisión de Justicia, que realmente fue quien complicó en la redacción de los dictámenes el tránsito, es Julio Menchaca, ¿no? Senador de Morena. Pero Ana, tenías la mano levantada también. Sí, que al final de cuentas mis compañeros caen nuevamente en un acto de incongruencia porque están aplaudiendo algo que está mal hecho. Si no resuelven el tema de la distribución y el tema de la producción, ya que les dan permiso de drogarse o de aumentar la dosis para drogarse, aunque sea en su domicilio particular, esto no va a servir de nada. Y entonces tampoco entra en el tema de las responsabilidades legales por su exceso o del el cargo al erario público por el tema de las adicciones, ni tampoco la manera en la que esto va a funcionar a nivel nacional. Entonces hay muchas cosas que se tienen que resolver y esto no lo trae, el dictamen como tal. Bueno, pues se puso muy bueno el debate, pero el tiempo se nos terminó. Vámonos a hacer una pausa y regresamos con el general Salvador Cienfuegos, quien ya está en México, y el presidente López Obrador negó hoy que su administración hubiese presionado para conseguir que las autoridades estadounidenses desistieran de esta investigación. Todo lo contrario, dijo que la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación. ¿Cómo ven las y los panelistas de esta noche este proceso? Con esto regresamos a Punto y Contrapunto.